Vamos a continuar con nuestro tema, ¿verdad? En cuanto a la ansiedad. La semana pasada aprendimos, hermanos, que la ansiedad es temor. El temor, hermanos, es pecado. Entonces, no orar, no confiar, es pecado. Porque no estamos confiando en Dios. Aprendimos que toda la ansiedad es temor. Aprendimos, hermanos, que el temor llega a afectar nuestro cuerpo. Y concluimos, hermanos, que hasta que una persona no identifica lo que enfrenta, aquello que le trae temor a su vida, será muy difícil de que tenga victoria. Y que hay momentos, hermanos, cuando el cuerpo entonces nos hace sentir desesperado. Y que al igual, hermanos, que la depresión, ¿verdad? Nuestra vida emocional está ligada a nuestro cuerpo y está ligado, hermanos, a nuestra vida espiritual. Y que no podemos perder el control entonces en nuestra vida emocional sin que nuestro cuerpo sea afectado. Aprendimos, hermanos, también que el cerebro no tiene la capacidad de distinguir entre una amenaza real y una que realmente o una que solamente está en la mente. Entonces aprendimos que la reacción fisiológica va a ser la misma, ¿verdad? Aprendimos entonces que podemos, el cerebro no tiene esa capacidad de distinguir entre una amenaza real en mi vida y una que solamente estoy pensando. Y que entonces el cuerpo va a reaccionar de la misma manera, va a soltar adrenalina, ¿verdad? Fenilefrina, y nos va a hacer tener temor, y va a haber palpitaciones, sudoraciones, ¿verdad? Taquicardias, y cuántas otras cuántas reacciones más. Aprendimos que la meta, hermanos, para el creyente es detener el temor en el momento en que uno puede tomar la decisión entre confiar en Dios, ¿verdad? O dejarnos controlar por el temor. Decíamos, debemos de tener como creyentes, hermanos, la capacidad de tomar la decisión. Si en el momento que viene, ¿verdad? Esa adrenalina, que viene esa ansiedad, todavía podemos correr a Dios, hermanos, es un buen momento. Pero si decidimos dejarnos atrapar por el temor, hermanos, difícilmente saldremos de ese lugar. Como ejemplo, hermanos, ¿verdad? Mire, una persona que se está ahogando, una persona que está en medio de un lago, de un río, ¿por qué se ahoga, hermanos? Se ahoga más rápido por la desesperación que hay en su mente que realmente por estarse ahogando. Porque el cuerpo, hermanos, con el puro hecho de relajarse, el cuerpo tiene la capacidad de flotar. Pero su temor a ahogarse, sus pensamientos en ese momento que le hacen pensar que se va a hundir, que le empieza a faltar el aire, hacen su cuerpo más pesado y entonces su cuerpo se hunde. Y una vez, hermanos, que el cuerpo se hunde, ¿verdad? Difícilmente va a flotar. Sí, es por eso, hermanos, ¿verdad? Que cuando un salvavidas, ¿verdad? Ve a una persona que se está ahogando, espera un rato, ¿verdad? A que aquella persona llegue a perder hasta el conocimiento. ¿Por qué? Porque si aquel salvavidas llega, ¿verdad? Hasta donde aquella persona se está ahogando, aquella persona en su desesperación se va a agarrar del salvavidas y ¿qué cree que va a pasar? Lo va a hundir. Entonces el salvavidas tiene que tomar una decisión, ¿verdad? Entre hundirse y darle un sopapo, ¿verdad? A aquella persona a fin de calmarlo y poderlo salvar. ¿Por qué? Porque la desesperación en una persona, hermanos, es tan fuerte, ¿verdad? Que no solamente podría acabar con él, sino que también podría poner en riesgo a alguien más. Entonces, el cuerpo, hermanos, puede hacernos sentir que estamos atrapados, pero la verdadera raíz es
el temor. Aprendimos que cuando el cuerpo, hermanos, nos indica que algo anda mal, es probablemente, hermanos, es probable que comencemos a tener pensamientos de ansiedad. Dice James Adams, además, en casos raros, algunas personas producen una liberación inapropiada de adrenalina, lo que hace que sus cuerpos estén continuamente en una condición de lucha o huida. Por razones, dice, que estos síntomas se hacen físicas, tendrá que ir a checar para asesorarse que no tiene estos síntomas físicos por enfermedades aún no diagnosticadas. Es decir, lo que está diciendo este doctor, ¿verdad? Está diciendo que muchas veces la persona se siente ansiosa porque tiene sensaciones físicas. Y esas sensaciones físicas que tiene, como palpitaciones, ¿verdad? Taquicardias, dolores de cabeza. Dice, tiene que ir a checarse primero, hacerse estudios, dice, para ver si no es algo físico, que tenga una enfermedad que no ha sido diagnosticada, ¿verdad? Porque puede ser eso y no puede ser realmente ansiedad, pero tendrá que checarse. Mire, vamos al Salmo que leímos ahorita. Nos muestra algunos efectos, hermanos, de la ansiedad. El salmista en los primeros versículos está hablando, hermanos, de que se siente enfermo. En el versículo 3 nos está hablando que lo que realmente está enfermo es su alma, su ser espiritual. Él está reconociendo que hay temores dentro de él. El versículo 5 al 7 nos muestra los efectos de estar enfermo en el alma, de estar enfermo espiritualmente. Mire el versículo 5 al 7, dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Dice, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches, dice, inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados ¿de qué? De sufrir, y se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. ¿Por qué estaba enfermo él? ¿Qué es lo que le causaba esa ansiedad, ese temor, esos malos pensamientos? ¿Qué es lo que le causaba todo ese temor? Dice que había gente, hermanos, que le perseguía. Ahora, sus temores eran reales, hermanos, porque hombres le perseguían para quitarle la vida. Saúl estaba buscándolo, hermanos, para matarlo, ¿sí? Y entonces él está en este momento teniendo luchas con la ansiedad. Los libros, ¿verdad?, que estoy leyendo, estos hombres dicen que no toda ansiedad, hermanos, llega a ser clasificada como un trastorno. Y dice eso porque dice, todos, en algún momento, dice, llegamos a tener momentos de ansiedad. Todos llegamos a sentirnos ansiosos. ¿No es cierto que a veces nos preocupamos por cualquier cosa? El domingo pasado yo estaba enseñando de la ansiedad, estaba enseñando lo que es el temor, ¿verdad? Y le digo, Dios siempre me prepara con tiempo. Más tardecita ocurrió algo, ¿verdad? Y sucedió que me empecé a sentir ansioso y empecé a sentir, ¿y qué va a pasar, verdad? Y platiqué con alguien, porque dije, el martes, ¿verdad? Me toca pagar mi renta. El jueves me toca pagar mi luz y no tengo absolutamente nada. Y estaba platicando con alguien y ¿qué voy a hacer? Y esa persona me dijo, pues dile al de la renta, va, que te aguante unos 15 días, me aguantará. ¿Verdad? Lo dudo, ¿verdad? Y empecé a tener esa preocupación, ¿y qué voy a hacer, verdad? ¿Y qué voy a hacer? Y comencé en mi mente, ¿verdad? Dije, pues a drogar, nada. Y luego recordé lo que había enseñado y dije, bueno, vamos a confiar en Dios. Me calmé, no es, hermanos, de que me calmé y no hago nada, ¿verdad? El lunes me salí a trabajar, el martes tempranito salí a trabajar, y cuando salí a trabajar, ¿verdad? Dije, pues a ver qué hago hoy para la renta, ¿verdad? Y alguien me habló y me dijo, hermano, mire, ahí le mandé tanto para que pueda usarlos para lo que usted quiera. Es una ofrenda para usted. Y justamente lo que necesitaba, hermanos.
¿Y por qué digo esto? Porque el temor es no confiar en Dios, hermanos. Si Dios ha prometido, ¿verdad?, proveernos. Dios ha prometido protegernos. Dios ha prometido, hermanos, tantas cosas en nuestra vida, porque muchas veces tememos más lo que pueda hacer el hombre, lo que pueda pasar a nuestro alrededor, que realmente temer a Dios. Dice la Biblia que Él es quien puede destruir nuestras almas en el infierno. ¿No es lo que dice? Entonces, deberíamos temer a Él. ¿Y qué es temer a Él, hermanos? Es reverenciar su nombre, es honrar su nombre, es glorificar su nombre, es vivir para que su nombre sea glorificado, hermanos. Entonces, todos en algún momento, hermanos, vamos a sentir preocupación. Y todos en algún momento vamos a vivir un momento de ansiedad leve. Sin embargo, para muchos hermanos, la ansiedad ya es algo molesto. Mire, un ejemplo, muchos, ¿verdad? Les voy a poner otro ejemplo, ¿verdad? Yo soy, usted me ve aquí, ¿verdad? Que predico y ya estoy acostumbrado con ustedes, ya la confianza. Pero tengo pánico escénico, hermanos. Hace unos días, ¿verdad? Fuimos a la boda de Alejandra y comenzó ahí un hermano, ¿verdad? A dar la bienvenida y todo eso, ¿verdad? Y yo dije, hoy va a poner a alguien a orar. Y yo me escondía, ¿verdad? Y me volteaba. Yo creo que entre más me volteé, que dice, ahora vamos a pedir al pastor Diego que ore. Y yo, hermanos, luego hasta la cabeza me dolió, ¿verdad? ¿Por qué? Tengo pánico escénico. ¿Sí? Y mire, muchas personas, una cosa es sentir ese pánico escénico, ¿verdad? Que es un temor real. Pero otra cosa es muy diferente, el hacer medidas y decir, no voy a ir. ¿Por qué? Porque luego me van a poner a orar. Y tratar de evitar, ¿verdad? O ponerme en esa situación por temor a que me vayan a decir, a ver, ahora el pastor Diego, pásele a orar, ahora el pastor va a poner juegos, y ya son cosas bien diferentes, ¿verdad? Una cosa es saber que tengo pánico escénico, y otra cosa, el aislarme desde antes, es decir, el tratar de evitar ponerme en esa situación. Son dos cosas, hermanos, muy diferentes, ¿sí? Entonces, se dice, hermanos, que muchos han superado los dolores deshabilitantes del estrés, del temor, pero no han llegado a sentirse 100% libres. Una doctora de la cual he estado hablando en estas semanas dice, los he experimentado todos estos dolores, dice, y más. Me sentí tan envuelta en nudos que no estaba segura de poder levantarme de la cama por la mañana o de querer hacerlo siquiera por la ansiedad. ¿Por qué? Porque ella sentía, dice, temores de cosas que a uno le habían pasado. Y ella trataba de evitar, dice, siquiera levantarse de la cama. Y lo que está hablando ella en este libro, si la medicina podrá curar mi enfermedad, ella está diciendo en este blog, hermanos, dice, evitaba hacer cosas, dice, para liberarse de ese dolor, de esos pensamientos, de esa ansiedad, dice, pero dejaba de hacer ciertas cosas. Ahora, mire, quiero que nos hagamos algunas preguntas. ¿Alguna vez, hermanos, yo creo que usted ha tenido alguna de estas conversaciones, aunque sea en su propia mente? ¿Sí? Vea estas tres preguntas. No puedo hacer, póngale ahí cualquier cosa, no puedo hacer porque tengo temor de... pongámosles, no puedo salir, no puedo evangelizar porque tengo miedo al rechazo. Póngale, ¿verdad? Otra pregunta. Hoy no voy a hacer, póngale ahí otra cosa, porque tengo temor acerca de... Otra. No estoy seguro de poder hacer esto porque tengo miedo que me pase esto. ¿Alguna vez ha tenido esas conversaciones? Aunque sea en su mente. Yo creo que alguna vez nos ha pasado.
Todo eso, hermanos, es un camino a perder la paz y es un camino directo. ¿Por qué? Porque la preocupación, hermanos, es el resultado también de no confiar en Dios. Mire Juan 14. Juan, capítulo 14. Versículo 1. Juan 14, 1. Mire lo que dice Jesús. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Dice, creed también en mí. ¿Sí? Está hablando, mire, el estar turbado, hermanos, el estar ansioso, el tener temor, es falta de fe, es falta de confianza en Dios. Y el no confiar en Dios es un pecado, hermanos, delante de Dios. El estar ansioso, hermanos, es pecado. Por eso Filipenses 4:6 dice que debemos ir a Él en oración, en toda súplica, en acción de gracias. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. ¿Qué es lo que Pablo estaba diciendo en Filipenses 4? Dice, necesitamos un cambio de pensamiento. John J. Rice dice lo siguiente, es de sentido común, como vimos antes, dice, es una pérdida de tiempo preocuparse por el pasado que no se puede modificar, pero es igualmente equivocado preocuparse por el futuro que por el momento es oscuro. Dice, un paso es suficiente para mí, vive el presente al máximo y no dejes que el futuro hipoteque tu presente más de lo que deberías permitir que el pasado hipoteque tu presente. Es decir, mire, ¿por qué voy a dejar que el pasado opaque o oscurezca mi presente si ya se quedó en el pasado? Ya fue. ¿O por qué voy a dejar, hermanos, que el futuro venga y oscurezca mi presente si todavía no son cosas que todavía no pasan? Dice, es un paso a la vez, vive al máximo tu presente, vive tu vida en el momento. Es decir, hermanos, no debemos permitir que nada nos robe el gozo el día de hoy. Vive tu vida hoy. Mire lo que Dios le dice a Jeremías. Jeremías, capítulo 30. Jeremías 30. Este pueblo, hermanos, estaba tan ansioso, estaban tan atemorizados. ¿Por qué? Mire lo que dice el versículo 5. Versículo 5, miren lo que ha dicho Jehová. Dice, porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de ¿qué? De temblor, de espanto y no de ¿qué? ¿De dónde viene la voz de paz, hermanos? ¿De quién viene la paz? De Dios. ¿A quién debemos correr, hermanos, en esos momentos de temor, de ansiedad, de preocupación? ¿A quién debemos de correr? A Dios. Mire, si nos ponemos a atender nuestras voces, las voces de nuestro interior, hermanos, nuestros temores, vamos a llegar lo más bajo, hermanos. Por lo cual le decía, si hay que tomar una decisión, que esa decisión sea correr a Dios y oír la voz de Dios, porque solamente en Dios hay paz. Dios les está diciendo, ustedes están así, dice, porque han oído voz de temblor, voz de espanto, y no han oído la voz de paz. Esa voz que solamente viene, hermanos, de Dios. Ahora, hoy vamos a ver y vamos a aprender, hermanos, que la ansiedad puede venir de distintas fuentes, viene de distintas maneras. Primero, mire Proverbios 29. ¿De dónde viene, hermanos, la ansiedad? Proverbios 29. Versículo 1. Dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado
y no habrá para él, ¿qué? ¿De dónde viene la ansiedad, hermanos? Viene de la ira reprimida, del enojo reprimido. La Biblia dice, hermanos, airaos, pero no ¿qué? No debemos dejar que la ira nos controle, pero tampoco, hermanos, debemos de guardarla. Porque algo como la ira, el enojo, tú lo guardas, te hace daño por dentro. Dice la Biblia que se hace una raíz de amargura. Y entonces ese enojo, ¿verdad? Te va a estar pensando por lo que te enojaste, te va a estar haciendo pensar mal de esa persona que tal vez dijo algo, te hizo algo y estás reprimiendo tu ira. ¿Por qué? Porque no quisiste hacer algo más. La ira reprimida puede provocar diversos problemas emocionales y físicos como depresión, ansiedad, hipertensión, dice, y hasta úlceras estomacales. Entonces, la ira. Número 2. La ansiedad puede ser un resultado de abuso. Puede ser abuso físico, ¿verdad? Abuso sexual o golpes, ¿verdad? Dice, las reacciones inmediatas al abuso sexual incluye shock, incredulidad, negación, miedo, confusión, ansiedad y retraimiento. Efesios 4:32. Efesios 4:32. ¿Cuál es la única manera de salir de esto, hermanos? Miren Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros. ¿En qué? En Cristo. La única manera de tratar de un abuso, de salir de esto, hermanos, es tratar, ¿verdad?, con nuestras emociones y poder perdonar. Ahora, déjenme decirle esto, hermanos. Digo porque yo como pastor, hermanos, hay preocupaciones en mí, ¿sí? Y digo, ¿qué pasaría, hermanos, si de repente llegara, no sé, un niño o una niña que ha sido abusado a lo mejor por uno de sus padres, por uno de sus tíos, por un vecino? ¿Qué pasaría? ¿Qué tendríamos que hacer como iglesia, hermanos? ¿Qué tendría que hacer yo como pastor? Digo, porque el abuso es algo serio. Incluso se ha sabido, hermanos, de hermanos, ¿verdad?, que fueron abusados de niños dentro de una iglesia. Y por años, ¿verdad?, callaron, pero hubo algo, ¿verdad?, en sus corazones que los llevó a estar deprimidos, a estar ansiosos, ¿verdad? Y guardaron todo eso en su corazón y están tan enfermos que no encuentran salida. Y la Biblia nos dice, hermanos, que la única manera de salir de esto es tratar con nuestras emociones, de perdonar a aquella persona, sí. Pero una cosa es perdonar y otra cosa, hermanos, muy diferente, permitir que esa persona que abusó siga abusando de otros más. Es algo muy diferente el perdonar a dejar que una persona se salga con la suya. Una cosa, hermanos, es dejar que se vaya mi deseo de vengarme, pero tengo la obligación de proteger a otros niños, a otras personas de ser abusadas. Tengo la obligación, ¿verdad? Si se tuviera que llegar a algo, hermanos, yo como pastor, ¿verdad?, como líder, ¿qué tendría que hacer yo si llegara a pasar algo? Yo mismo tendría que ir y poner una denuncia, hermanos, al Ministerio Público. Claro, antes investigar un poquito más, porque hay cosas que pueden ser ciertas y no ciertas. Pero si se llega a la conclusión de que algo sea cierto, hermanos, una cosa es perdonar y otra cosa dejar que otra persona siga haciendo daño a los demás. Entonces, ojo con eso, hermanos. A menudo las víctimas de abuso sexual, sienten ansiedad, culpa, nerviosismo, fobias, toman drogas, padecen trastornos del sueño, depresión, alienación, tendencias suicidas
y disfunciones sexuales. Todo lo que puede causar un abuso, hermanos. ¿Sí? Entonces, la única manera de tratar con una ansiedad como resultado de abuso es, hermanos, tratar con las emociones y poder perdonar. Recordemos también que la ansiedad puede ser confundida con depresión, hermanos, por un diagnóstico no bien dado. Pero la ansiedad también, hermanos, puede venir, ¿verdad?, por perder el control de los temores. Desafortunadamente, la preocupación, la ansiedad y el temor, dijimos que son distintos grados de ansiedad, ¿verdad? Comienzan con preocupaciones menores, pero si no se tratan pueden crecer hasta abarcar más desencadenantes y volverse crónicos con el tiempo. Decíamos, está bien pensar, ¿verdad?, en el futuro. Está bien decir, ¿dónde me veo de aquí a 10 años? Está bien pensar en el futuro, pero una cosa es pensar en el futuro y otra cosa, hermanos, dejarse controlar por él. Miren, Primero de Samuel 17. Primera de Samuel 17. ¿Recuerdan la historia que se está tratando aquí? ¿Qué historia es? David y Goliat, ¿verdad? Mire el versículo 24. Versículo 24. Dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, ¿qué hacían? Huían de su presencia y tenían gran ¿qué? Gran temor. Mire, hermanos, podemos ignorar nuestros temores y podemos hacerlo por un tiempo, pero tarde que temprano, hermanos, tenemos que enfrentar esos temores. ¿Por qué? Porque los temores siempre van a estar ahí. Los temores siempre van a estar ahí. Si no los enfrentas, hermanos, siempre vas a estar huyendo, siempre vas a estar escondido. En Números capítulo 13, Moisés, ¿verdad?, mandó a 12 espías, hermanos. Llegaron 10 de ellos y llegaron llenos de temores. Dice cuando empiezan a dar sus informes, dicen aquellos 10, ciertamente esta tierra es tierra que fluye, dice, leche y miel, y sus frutos, ¿verdad? Mira, traemos una muestra de sus frutos. Dice, pero esta es una tierra que traga a sus moradores. Dice, y vimos también ahí gigantes, hijos de Anac. Dice, y ante sus ojos éramos como langostas. Dice, y también a ellos les parecíamos así. Y la Biblia dice que comienzan a llorar, hermanos. Mire, vaya ahí a Números 14. Números 14. No, aquí en Números 14 nos muestra cómo, hermanos, reacciona la gente ansiosa. Números 14. Versículo 1 al versículo 3. Mire lo que dice. Entonces, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Gritaron, dieron voces, lloraron. Sí, mire el versículo 2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. Hermanos, ¿no sería morir lo mismo en Egipto que morir en la tierra de los gigantes? Morir es morir, ¿a poco no? Pero la gente ansiosa, hermanos, se empieza a quejar y dice, mejor no sería morir allá. Morir es morir, hermano. Mire versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos
Mire, hermanos, todavía no habían entrado a la tierra y ellos ya habían entregado a sus esposas y a sus hijos. Sus pensamientos, hermanos, ya los habían controlado. Sus temores ya los habían envuelto. Todavía no iban a entrar, hermanos, y ellos ya dicen, ya, nuestros hijos están allá. El ansioso sufre, hermanos, más por lo que se imagina que por lo que realmente es. Mire versículo 8. Versículo 8 al versículo 10 dice, entra Caleb y les dice la realidad. Mire lo que dice, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, ¿cuál era el problema, hermanos? Dice, no sean rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló ¿de qué? De apedrearlos. El ansioso, hermanos, está muy convencido de su final. El ansioso, hermanos, está muy convencido de su temor. El ansioso está muy convencido, hermanos, de su temor, de su derrota. Por lo cual dice, no puedo. No puedo. Sin embargo, viene Caleb y les enseña, hermanos, cuál es la raíz de su problema. Y les dice, mira, ustedes tienen temor. ¿Por qué? Porque son rebeldes. Se están rebelando contra Dios. Eso es lo que les hace temer. Es por eso que decíamos cuando empezamos hablando de la depresión, que cuando tratamos de ayudar a una persona así, se necesitan dos cosas. Se necesita amor, pero se necesita ¿qué? Verdad. Se necesita la verdad, hermanos. ¿Por qué? Porque el ansioso siempre está buscando razones por las cuales su temor es legítimo. Es que yo estoy así porque... Y puede que sea verdad, hermanos. Pero todavía no llegas a ese punto y tú ya te estás dejando derrotar. Caleb les dice, paren de ser rebeldes. Caleb les dice, mira, quieran o no, nosotros tenemos la orden de parte de Dios de ir a la batalla. Ustedes y yo tenemos la orden de entrar a la tierra y conquistar la tierra. Paren de ser rebeldes. Cuando nuestra ansiedad, hermanos, toma control de nuestro pensamiento, vamos a dejar de ser fieles a Dios. Vamos a dejar de creerle a Dios. Pura rebeldía. La ansiedad también puede venir, hermanos, de una conciencia culpable. La ansiedad también viene de una conciencia culpable. Mire Proverbios. Proverbios. Versículo 28. Capítulo 28. Proverbios 28. Versículo 1. Dice, oye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un ¿qué? Si el impío huye sin que nadie lo persiga. Mire Levítico 26. Levítico 26. Versículo 36. Dice, y a los que anden, a los que queden de vosotros, infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie ¿qué? Los persiga. Hay gente que está ansiosa, hermanos, porque hay pecado en su vida, porque hicieron algo o dejaron de hacer algo en su vida
y hay culpa en su vida, ¿verdad? Hay culpabilidad, tanto que hay pensamientos que los han sometido, hermanos, y están ansiosos. Dice este pasaje, ¿verdad? Tanto que una hoja cae y cuanto cae truena, ¿verdad? Y aquella persona se espanta y piensa que lo están persiguiendo, que lo están observando, que lo están vigilando. Hay Adams dice lo siguiente: algunas personas han sido llamadas esquizofrénicas, sin ser, dice, solamente un caso grave de temor originado en una conciencia culpable. Entonces, una conciencia culpable puede traer ansiedad. Siguiente, ¿qué puede causar la ansiedad? Creencias incorrectas. Creencias incorrectas. ¿Cuál puede ser una creencia incorrecta? No puedo. No puedo. Si llegas a la conclusión de que no puedes tener victoria, entonces no vas a tener victoria. Mire, clásico, se ha dado cuenta que en Europa piensan mucho de los latinos y de los mexicanos lo siguiente. Dice, al mexicano tú dile, ¿verdad que no puedes? ¿Y qué crees que va a hacer un mexicano? ¿Qué crees que va a hacer un latino? ¡Ja, me canso! ¿Verdad? ¿Por qué? Porque lo está retando. Pero ¿por qué, hermanos, cuando se trata de nosotros mismos, si decimos no puedo, nos la creemos y no podemos, hermanos? Una creencia equivocada te va a llevar a rendir tu voluntad. Mire, 2 Timoteo capítulo 1. 2 Timoteo capítulo 1. Versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor. Entonces, ¿a quién le creo? ¿O le creo a mi mente que dice que no puedo? ¿O le creo a la palabra de Dios que dice que Dios me ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio? ¿A quién le creo, hermanos? La fe, hermanos, la fe es creer en una verdad superior. Y sabe, esta es la verdad superior, la palabra de Dios. Dice que me ha dado un poder, un espíritu de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Si mi mente me dice que no puedo, la Biblia me dice, sí puedes. Tú puedes. Si mi mente me dice, ¿verdad?, que soy cobarde, la Biblia dice, no temas. Yo estoy contigo. ¿Qué más puede traer ansiedad? No estar en control. Hay personas que les gusta tener el control de todo, hermanos. Y les da ansiedad cuando hay una circunstancia fuera de su control. Me pongo a platicar con Luciano, ¿verdad?, sobre un tema y yo pienso de una manera y Luciano piensa de otra, ¿verdad? Y yo trato de convencerlo de que la manera en que yo pienso es correcta, ¿verdad? Y como no tengo control de su mente, digo, ay, ese Luciano, cabeza hueca. ¿Por qué? Porque no tengo el control sobre él y no puedo cambiar su manera de pensar, y entonces eso trae ansiedad en mi vida. ¿Qué dice Cristo? Mire Lucas 12. Lucas 12. Lucas 12. Versículo 22. Dice Lucas 12:22, díjolo luego a sus discípulos,
Por tanto os digo, no os afanéis, no estéis ansiosos, no temáis. Dice, por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuerpos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que qué? Dios es quien tiene control, hermano, de todas las cosas. Déjame decirte una cosa, tú no tienes control de nada. El único que tiene control sobre todas las cosas es Dios. Es Dios, hermanos. Dice, por eso dice Primera de Pedro 5, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene el control de tu vida. ¿Qué otras cosas pueden traer ansiedad? La dieta. La dieta. Hay personas que toman mucho café, les produce ansiedad. Hay personas, hermanos, que toman alcohol, les va a producir ansiedad. Hay personas que fuman, les va a estar ansiosos. Hay personas que comen lo que no deberían de comer, ¿verdad? Les va a producir ansiedad. Entonces, la ansiedad puede venir de distintos lugares, por eso decíamos la semana pasada, hay que identificar de dónde viene tu ansiedad. Número 2, hermanos, diferentes tipos de ansiedad, y aquí me voy a ir volando, ¿verdad? Me voy a ir volando aquí. Hay diferentes tipos de ansiedad. Primero, el temor de gente. Temor de gente. Los temores más difíciles de reconocer, hermanos, son los relacionados a las personas y a la interacción social. Lo que les decía, ¿verdad? Yo tengo pánico escénico. De repente estoy en un lugar donde no conozco a nadie y ay, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí? ¿Verdad? Sufro pánico escénico, hermanos, comienzo a sudar como no tiene idea, ¿verdad? Dice, estos incluyen temor al rechazo, la ira, la desaprobación, el fracaso al éxito. Casi todos experimentan estos temores, dice, en algún momento u otro. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Gálatas 1. Gálatas 1. Versículo 10. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces, hermanos, miren, yo tiendo mucho a pensar cuando predico, ¿qué pensarán de mi predicación? Vi a tal hermano que se durmió, ¿verdad? Tan aburrido estuvo mi predicación. O miro sus expresiones y llegan a haber pensamientos y temores, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Mire el versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Dice, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, ¿no sería siervo? ¿De quién? De Cristo. Mire Proverbios 29. Proverbios 29, versículo 25. Dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Deja que la gente piense lo que quiera. Lo más importante es lo que piensa ¿quién? Debo de vivir y debo hacer las cosas de tal manera que quien se agrade de mí sea Dios, hermanos. Sea Dios. Ahora, hay dos razones por las que los temores interpersonales son difíciles de identificar. Primero, muchas personas reconocen la presencia del temor, pero dedican todos sus esfuerzos a justificarlos como una emoción razonable o legítima. Es que yo tengo miedo de la gente por esto, y siempre tratan de dar razones por qué se sienten así. Y la segunda razón, dice, el temor de las personas es difícil de detectar, porque quienes lo padecen evitan estratégicamente todas las situaciones y eventos en los que podrían surgir. El ejemplo que les puse hace rato, ¿verdad? Una cosa es que tenga pánico escénico y otra cosa decir, pues
para ir y sentirme así, mejor me quedo en mi casa y evito que me pongan a orar, que me pongan a predicar en público, ¿verdad? O sea, hay dos razones, hermanos. Ahora, otro tipo de temor. El temor, y van a decir, ¿cómo está eso? El temor del temor. Muchos tienen temor de sentir temor. Algunas personas tienen temor a la sensación de miedo en sí, por lo que hacen todo lo posible para evitar todos los lugares y situaciones que producen esta sensación. Es decir, dicen, podríamos decir, si llego a tal lugar y luego si se empiezan a acercar a mí y me empiezan a hacer preguntas, ay no, qué miedo. Y ya estoy pensando en el miedo que voy a sentir y ya estoy sintiendo miedo desde ahorita, ¿verdad? Y entonces digo, no, mejor no voy. ¿Por qué? Porque ya sentí el miedo que voy a sentir al que me pregunten ciertas cosas. Temor al temor. Ahora, temor a los pensamientos. Temor a los pensamientos. Quieren evitar, y mire qué paradójico esto. Quieren evitar lo que están pensando. Y al querer evitarlo, piensan más en lo que están pensando. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado, hermanos. ¿Sí? A veces estoy pensando algo, ¿verdad? Y digo, deja de pensar en eso, ya no pienses en eso, y más estás pensando en eso, porque estás tratando de evitarlo, y eso puede traer, hermanos, ansiedad, ¿sí? Bueno, es un tipo de ansiedad. Los temores buenos y malos. Los temores buenos y malos. El temor bueno, hermanos, es aquel que nos hace tomar decisión repentina al enfrentar una amenaza verdadera. Es decir, hay un temor que nos hace reaccionar. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo malo en mi vida. ¿Verdad? Un ejemplo malo. Digo malo por el ejemplo. Estaba en la secundaria. Yo sé que no estoy nada chaparrito, ¿verdad? Pero cuando estaba en la secundaria estaba un poquito más chaparrito. En primer año. Y había uno, Cristian, ¿verdad? Grandote, hermanos. Y de esos osotes, ¿verdad? Y luego de esos osotes que se juntan como con 20 o 30 monos. Y porque se juntan con 20 o 30 monos ya se sienten los dueños del mundo, ¿verdad? Y recuerdo una vez que estábamos en el salón y me empezó a empujar, ¿verdad? Y yo decía, este grandote donde me ponga un golpe, no sé qué va a pasar. Ajá. Y me empezó a empujar y me empujó hasta una esquina, hermanos. Y yo tenía tanto miedo, ¿verdad? Yo no era peleonero. Yo era bien miedoso, hermanos. Y me hacían algo y yo a la salida corría hasta mi casa. Miedoso, como no tiene idea. Y esa vez pues ya no tuve salida porque me arrinconó. Puro empujón. Y entonces, ¿qué pasó? Que el miedo, hermanos, dije, si me dejo aquí me va. Recuerdo que con una mano agarré una banca, hermanos, de esas de las que tienen como mesita, ¿verdad? Y miren lo que me hizo hacer el temor, con una mano la agarré y le estampé la banca en la cabeza. Y una vez que le estampé la banca en la cabeza, ya no lo dejé que se levantara. Lo golpeé hasta no más poder. ¿Por qué? Porque el temor me hizo... mire, cuando hay una amenaza en serio en nuestra vida, que nos hace temer, el temor bueno es aquel que te hace reaccionar para salvar tu vida. Pero hay temores malos. Aquellos temores malos son aquellos que te hacen sentirse en shock, ¿verdad? Que se vuelven inútiles en tu camino, que no te dejan reaccionar. Esos son temores malos. Es tiempo, hermanos, de cambiar la forma en que piensas, para cambiar la forma entonces en que te sientes. ¿Cómo? Dos maneras. Primero es detectar tu temor que causa tu ansiedad. Lo vimos la semana pasada. ¿Qué es lo que temes? ¿Cuál es tu temor? ¿Sí? Temor es no confiar en Dios. Recuerda, esto ya afectó tu cuerpo. Ya no duermes bien, ya no descansas, tu voluntad se debilitó. Estos temores, esta ansiedad ya tomó el control de tu vida, de tus emociones.
Estas emociones son verdaderas en tu vida. Sí, son verdaderas. Pero hay una verdad, hermano, suprema. ¿Cuál es la verdad suprema, dijimos? ¿Cuál es la verdad suprema? Sí, mira, tus temores son reales. Pero la verdad suprema es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios da promesas si obedecemos a la palabra de Dios. Qué paradoja, ¿no? Ahora, mire Filipenses. Filipenses. Capítulo 4. Mire el versículo 13. Filipenses 4:13. ¿Qué dice, hermanos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No puedo. Es un temor real en mi vida. No puedo. ¿Cuál es la verdad suprema? A ver, hermanos, ¿cuál es la verdad suprema? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que no puedo. ¿Qué dice Dios? Si puedes. Si puedes. Mire, primera de Juan 4. Primera de Juan 4. Versículo 4. Hijitos. Dice, ¿vosotros sois de quién? De Dios. Y luego mire lo que dice el siguiente. Y los habéis vencido. Es que no puedo, es que son más grandes, es que son gigantes, es que... Dice, ¿los habéis qué? Vencido. ¿Por qué? Porque soy de Dios. Y luego dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está. Sí puedo. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en mí. Dios es más grande que mi temor. Esa es la verdad suprema, hermanos. Esa es la verdad. Mire 2 Timoteo 1:7, ya lo leímos. Dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No puedo, sí puedo. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado un espíritu de poder, un espíritu de dominio propio, donde no me pueden doblar, donde no me pueden vencer, porque es el espíritu que viene de Dios. En segundo lugar, ya identificaste tu temor. ¿De dónde viene tu ansiedad? ¿Sí? Ya viste cuál es la verdad suprema. En segundo lugar, toma pasos para recuperar tu voluntad. Tu ansiedad ya tomó tu voluntad, ya te venció, ya no quieres salir de la cama. Ya no quieres lavar los trastes, ya no quieres barrer. Ya no quieres salir a evangelizar, ya no quieres socializar, ya no quieres platicar con nadie. Voy a poner un ejemplo, práctico. La Biblia dice, no dejando de congregarnos. Ok, déjenlo ahí. Ahora, es tanta la ansiedad que tengo, ¿verdad? ¿Y cuál es mi temor? El tener que llegar a la iglesia y saludar a todos. Oye, ¿como cuántos son? Como unos 100. Bueno, ya identifiqué cuál es mi temor. ¿Cuál es mi temor? Tener que llegar y saludar a todos. Bueno, ya identifiqué mi temor. Hay una verdad suprema que dice que debo de congregarme. Hay una verdad suprema que dice que es una delicia el convivir con los hermanos. ¿Si es una verdad suprema o no, hermanos? Salmo 133:1. ¿Verdad que sí? Ok, ya identifiqué la verdad suprema. Ahora voy a ponerla en práctica y voy a dar pasos, ¿sí? Para recuperar mi voluntad. Mi temor había tomado mi voluntad y ya no voy a la iglesia porque tengo temor. Ahora voy a dar pasos y voy a la iglesia.
y voy a dar pequeños pasos. No voy a saludar a los 100, pero voy a comenzar saludando a 10. Después que saludo a 10, voy y me siento y que digo, pude saludar a 10. Entonces yo creo que sí puedo saludar a 100. ¿Verdad que sí? Hay que dar pasos pequeños. Un paso pequeño, hermanos, es mejor que quedarse quieto e inmóvil y no hacer nada. Es mucho mejor dar pasos pequeños, hermano. Hay muchos que dicen, pues si voy a, en este ejemplo, saludar a 10, pues ¿para qué? Bueno, mejor son 10 que no saludar a ninguno. ¿Verdad que sí? Poco a poco empiezas, hermano, a recuperar tu voluntad. No quiere decir, hermanos, ahora mire, estas acciones decíamos que deben de ser basadas en la Biblia, ¿sí? En la verdad superior. Ahora, esto no quiere decir, hermanos, que va a traer felicidad. No dice que va a ser placentero, hermanos, porque voy a seguir sintiendo temor mientras doy pasos, ¿verdad que sí? Entonces, no quiere decir que va a ser placentero, hermanos, pero sí se trata de recuperar tu dominio propio y decir, este temor no me va a ganar. Este temor no me va a ganar. Al tiempo dirás, no se trata de que no puedo, sí puedo. Lo que pasa que no he querido. No he querido. Dar pasos pequeños entonces es mejor que quedarse inmóvil. Todo paso pequeño, hermano, te brinda libertad. Y todo paso pequeño que te brinda libertad es un buen paso. Ahora, les hice unas preguntas al principio. Cuando tú hagas esto, hermano, identificas tu problema, identificas cuál es la verdad suprema, empiezas a aplicarla en tu vida y empiezas a dar pasos pequeños. Ahora esas preguntas serán así. ¿Sí puedo hacer esto? ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. ¿Sí voy a hacer esto? Porque Dios estará conmigo. ¿Estoy seguro de esto? Porque Dios es mi amparo y mi fortaleza. ¿Sí puedo hacer esto? Porque Dios es mi refugio. Porque Dios va de mi lado. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Mire, hermano, todo cambia. Aquí termino, todo cambia. Si la Biblia entra en tu mente y en tu corazón. Si la Biblia entra en tu mente, entra en tu corazón, tu perspectiva de los problemas cambian. Por lo cual usted y yo necesitamos disciplinar nuestro entendimiento para obedecer lo que Dios dice en su palabra y no ser rebeldes. Porque realmente, hermanos, realmente la gente que vive ansiosa y vive en depresión puede ser libre. Pero se han acostumbrado a ese dolor y se acomodan a ese dolor y son rebeldes porque Dios dice, Elías, sal de esa cueva. Da el primer paso y sal de esa cueva. Yo quiero darte libertad, pero tú tienes que dar el primer paso. Y si no estás dando el primer paso, es por pura rebeldía. Oramos. Señor y Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque tú nos muestras qué hacer. Y Señor, aunque todo esto que hemos visto en cuanto a la ansiedad es solamente una introducción, y yo creo, Señor, que tú seguirás enseñándonos y mostrándonos el camino a la libertad emocional, a una libertad, Señor, donde tú recibas la honra y la gloria a través de nuestra vida, una vida libre de temores,
una vida libre de preocupaciones, una vida libre, Señor, de ansiedad y de todo aquello que nos ata y nos hace, Señor, perder esa vida abundante por la cual tú moriste para que pudiéramos vivirla. Ayúdanos, Señor, a ser entendidos en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a meditarla y a ponerla en práctica en nuestra vida. Y a dar, Señor, esos pequeños pasos que tú quieres que demos con rumbo, Señor, a salir de esa cueva espantosa y dar la gloria a tu nombre, la gloria que tú mereces. Por favor, Señor, que tu palabra no caiga en corazones rotos, sino en corazones realmente necesitados, pero obedientes, Señor, de ti, de tu palabra, a fin, Señor, de sentirnos realmente libres. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.